Saludos, somos el grupo número 2 conformado por Alfonso Mora, Adriana Acevedo y mi persona Alejandra Vivas. Nuestro tema de exposición son los lubricantes. Empezaremos hablando de una relación que existe entre el petróleo y los lubricantes. El petróleo es una fuente primordial en la fabricación de estos, especialmente en los aceites lubricantes. Estos son derivados del petróleo y se conocen como lubricantes minerales. Estos constituyen una de las categorías más comunes de lubricantes. El proceso de refinado del petróleo crudo permite extraer distintos compuestos, uno de los cuales es el aceite base, que es la base para la fabricación de estos aceites. Este aceite se puede modificar con diversos aditivos, como mejorar sus propiedades, como la viscosidad, la estabilidad térmica, la resistencia a la oxidación, entre otros. ¿Qué son los lubricantes? Lubricar no es simplemente aplicar un aceite o una grasa, como muy comúnmente se dice hoy en día. Cualquier sustancia que se coloque entre dos superficies con el fin de disminuir la fricción se denomina lubricante, el cual ayuda también a evacuar el calor generado. La función básica de un lubricante es mantener completamente separadas dos superficies en movimiento, de tal forma que el único rozamiento que se presente sea entre las diferentes capas que conforman la película lubricante. ¿Cuáles son las funciones de estos? Tenemos como primero la reducción de fricción. La principal función del lubricante es formar una película delgada entre las superficies en contacto, como ya lo mencionamos. Esto reduce la fricción y en consecuencia el desgaste. Otra de sus funciones es la disipación del calor. Los lubricantes ayudan a la disipación del calor generado por fricción, evitando el sobrecalentamiento de las piezas. También es la prevención de corrosión. Actúa como barrera contra la humedad y los contaminantes, protegiendo las superficies metálicas de la corrosión. Y el sellado y limpieza. Además de lubricar, los lubricantes contribuyen a la limpieza de los componentes y a la prevención de acumulación de residuos. El control de temperatura es una función importante de los aceites. Sus propiedades físicas tienen un efecto relativamente pequeño sobre su capacidad de proporcionar un enfriamiento adecuado. Una eficiente circulación del lubricante, por otra parte, es el factor más importante para controlar la temperatura. Los tipos de lubricantes. Tenemos aceites lubricantes. Estos son los más comunes y tienen una amplia gama de aplicaciones como motores y sistemas hidráulicos. Los aceites pueden ser minerales o sintéticos. Tenemos las grasas lubricantes. Son una mezcla de aceite base y un espesante. Las grasas se emplean en situaciones donde se necesita un lubricante más viscoso, como en rodamientos y engranajes. Y los lubricantes sólidos. Estos son compuestos por materiales como el grafito o el molibdeno y se emplean en condiciones extremas de temperatura. Las propiedades de los lubricantes van desde la viscosidad, la cual es la medida de resistencia interna de un fluido a fluir. Una viscosidad adecuada asegura que el lubricante permanezca en las superficies en contacto sin evaporarse ni degradarse. Otra de sus propiedades es el índice de viscosidad. Esta nos indica cómo varía la misma de un lubricante con la temperatura. Un alto índice de viscosidad significa que el lubricante mantendrá su efectividad incluso a temperaturas extremas. Su punto de fluidez es la temperatura mínima a la que el lubricante puede fluir. La estabilidad térmica. La capacidad de un lubricante para resistir la descomposición a altas temperaturas es esencial para mantener su rendimiento. Y por último, las propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Estas propiedades ayudan a proteger las superficies metálicas y evitar la degradación del lubricante durante su uso. Tenemos las características de una película de lubricante. Esta debe poseer determinadas características como adhesividad, viscosidad, espesor y aditivos. Es tan perjudicial una película delgada como una gruesa, ya que en este primer caso puede dar lugar al contacto metálico en las partes de la superficie, que esto lo llamamos un desgaste adhesivo. Si se rompe la película límite y en el segundo caso se presenta generación de calor por un caso de fricción interna en la película lubricante. ¿Cuáles son los principios básicos de la lubricación? De acuerdo con las condiciones de operación, cada máquina requiere una lubricación en particular. En una máquina pueden existir elementos físicamente iguales, pero que pueden estar sometidos a condiciones de operaciones diferentes, por lo cual requieren lubricantes que cumplan con cada uno de estos casos específicos. Y los lubricantes seleccionados deben contar con las características físico-químicas necesarias para su correcto funcionamiento.
Los aceites lubricantes. Los aceites lubricantes son fundamentales en la industria automotriz, en la maquinaria industrial y en equipos de alta precisión. Los aceites minerales. Estos se pueden clasificar en orgánicos y en minerales, ¿sí? Los aceites orgánicos son de tipo animal y vegetal. Cuando aún no se conocía el petróleo, eran los únicos que se utilizaban. Pero se descomponen con facilidad con el calor y a bajas temperaturas se oxidan. Así forman gomas como el aceite de semilla de lino, cuya oxidación es tan rápida que es inútil utilizarlo como lubricante. Un aceite lubricante está constituido por una base de lubricante y un paquete de aditivos químicos que le confieren sus nuevas propiedades o mejoran las que ya tienen. Con relativa frecuencia, los fabricantes de equipos utilizan el término aceite mineral como un lubricante que no posee aditivos. La fabricación de los aceites lubricantes consiste en dos pasos, que es la mezcla de bases lubricantes del mismo tipo para obtener las viscosidades y las calidades requeridas, y la aditivación, según las necesidades de aplicación y de servicio. Estas bases lubricantes son las que se determinan la mayor parte de las características del aceite, tales como su viscosidad, índice del mismo y la resistencia a la oxidación, como se mencionó anteriormente. De acuerdo con el tipo de crudo, la base lubricante puede ser parafínica, nefténica o aromática. Una vez que se obtiene el aceite base, vamos con los aditivos. Estos cumplen diferentes funciones como son antioxidantes que son para prevenir la oxidación del aceite durante su uso. Los antidesgaste, que forman una película protectora en las superficies metálicas. El detergente y dispersantes, que son para mantener las superficies limpias y evitar la formación de depósitos de carbono. Y los modificadores de viscosidad, que estos permiten ajustar la viscosidad del aceite en función de las condiciones operativas. ¿Qué son los aditivos? Los aditivos para aceites se usaron por primera vez en el año 20. Desde entonces se utilizan muy a menudo. Hoy en día prácticamente todos los tipos de aceites tienen algún aditivo y algunos contienen varios. Los aditivos son componentes esenciales en los lubricantes, ya que mejoran el rendimiento del aceite base y aseguran una producción más efectiva para los sistemas mecánicos. La clasificación de los aditivos y sus propiedades son determinantes para la elección del lubricante adecuado para una aplicación. Las características de los aditivos. Disminuir la velocidad a la cual ocurren ciertas reacciones, como por ejemplo la oxidación que resulta indeseable en el aceite durante su periodo de servicio. Proteger la superficie lubricante de la agresión de ciertos contaminantes y mejorar las propiedades físico-químicas del lubricante o proporcionar otras nuevas. ¿Y cuáles son las propiedades de los aditivos? Bueno, tenemos el color. Esta no es de gran importancia, aunque muchas veces se cae en el error de considerarlo un factor determinante en la calidad de un aceite. Su olor, y un olor indeseable solo se debe presentar cuando resulta del proceso de oxidación y descomposición del aceite. La compatibilidad. Deben ser compatibles cuando sean necesarios dos o más en la misma base lubricante. La solubilidad en la base lubricante. Deben ser solubles con esta en cualquier rango de temperatura. Y la insolubilidad en el agua, con el fin de que no sean lavados cuando se encuentren en presencia de esta. La volatilidad debe ser baja para que su concentración y efectividad no disminuya. La estabilidad debe permanecer estable durante la mezcla, almacenamiento y uso. Y por último, la flexibilidad. Sus propiedades físicas y químicas deben ser tales que permitan ampliar su rango de servicio. Estos se clasifican como aditivos mejorados de la viscosidad, que se añaden para ajustar la viscosidad del lubricante. Aditivos antidesgastes, que se utilizan para proteger las superficies. Los antioxidantes, que previenen la oxidación del aceite. Los antidetergentes, que ayudan a mantener las superficies libres de residuos. Los aditivos dispersantes, que ayudan a mantener las partículas contaminantes suspendidas en el aceite. Los anticorrosivos, que estos protegen las superficies metálicas de la corrosión causada por la humedad.
Tenemos los lubricantes de película sólida. Cuando se aplican, forman una fina película que recubre totalmente todas las irregularidades de la superficie metálica, dejándolas completamente lisas, permitiendo una lubricación adicional o de emergencia. Algunas de sus características es que tienen elevado punto de fusión y alta estabilidad térmica, bajo grado de dureza, solubilidad limitada, gran adherencia a las superficies y cualidades anticorrosivas. Y tenemos los lubricantes asfálticos. Estos se caracterizan por su elevada adhesividad y generalmente vienen en estado pastoso, con una configuración física similar a la brea. En la mayoría de los casos es necesario calentarlos para poderlos aplicar. Algunos fabricantes los suministran mezclados con un solvente, el cual se volatiliza cuando se aplica el lubricante sobre la superficie metálica. Buenas, mi nombre es Alfonso Mora. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre grasas lubricantes. Son productos que varían desde sólidos hasta semifluidos, compuestos por un aceite base, un agente espesante, como los jabones metálicos, y un aditivo. Las grasas actúan como una esponja que libera el aceite lubricante en el mecanismo que se está protegiendo, lo que permite soportar condiciones adversas como altas temperaturas y humedad. Propiedades y ventajas. Tenemos el coeficiente de fricción, que entre más bajo, el coeficiente de fricción son más bajos que los aceites, y esto mejora el consumo energético o resulta un menor consumo energético al usarlos. Temperaturas más bajas en comparación a los aceites contribuyen en ahorro energético significativos. Y por último, consistencias. La consistencia de las grasas se mide por el método ASTM de 217, que evalúa la penetración trabajada, un indicador clave de su rendimiento y condiciones operativas. Ahora hablemos sobre los espesadores. Son agentes que se utilizan para dar consistencia a las grasas lubricantes. Se fabrican a partir de bases metálicas, como los jabones, que pueden ser de calcio, litio, sodio, entre otros. Estos espesadores permiten que las grasas soporten altas temperaturas y humedad y otros contaminantes. Actúan como una esponja que libera aceite lubricante en los mecanismos que estamos protegiendo. El proceso de fabricación de las grasas incluye varias etapas. La primera, saponificación. Es la preparación del jabón en una autoclave a temperaturas controladas, seguido de la cocción, que se añade aceite y se extraen los vapores, ajustando la alcalinidad. El enfriamiento, se adiciona más aceite hasta lograr la penetración deseada y se hace agitación mecánica. Y por último, desaeración y alisado. Esto homogeneiza la mezcla y realiza un proceso de vaciado y la laminación para obtener la textura final. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el aceite base. Los aceites bases proporcionan las propiedades de los lubricantes necesarias para el funcionamiento de los mecanismos. Se selecciona en función de las características requeridas para el tipo de la aplicación y se utilizan principalmente aceites de tipo parafínico y nestafínico. Por otro lado, la viscosidad del aceite base oscila entre 65 y 175 centitoques a 40 grados centígrados, siendo crucial para determinar su rendimiento en diferentes condiciones de operación.
Aceites de baja viscosidad son adecuados para temperaturas bajas y altas velocidades, mientras que aceites de alta viscosidad son preferibles para condiciones de bajas velocidades y altas cargas. Cuando los mecanismos están sometidos a muchas cargas, esta es la viscosidad que se prefiere. Es importante evitar la mezcla de los aceites en diferentes marcas o especificaciones. Pueden reaccionar de forma desfavorable, descomponiendo la grasa resultante. El aceite base es esencial para la formulación de las grasas lubricantes y su selección adecuada incluye el rendimiento y la durabilidad del lubricante en diversas aplicaciones. Ahora tenemos la consistencia de las grasas. La consistencia determina su capacidad de lubricación y sellamiento y bombeabilidad y capacidad de soporte de temperatura. Las grasas no tienen el mismo desempeño, aunque su consistencia y su dureza sea la misma. Estas dependen de la viscosidad del aceite y la cantidad del espesor, del espesador, las cuales pueden estar entre 5 y 30%, inclusive más. Esta consistencia se mide mediante el método ASTM de 217, como ya lo habíamos dicho, que evalúa la penetración trabajada. Este método determina la capacidad de la grasa para resistir deformación bajo carga y expresa unos términos de penetración. Es un indicador clave de rendimiento en condiciones operativas. También normalmente la consistencia se reporta en términos de presentación de trabajo, de penetración trabajada, porque es el factor más representativo en las condiciones bajo las cuales opera una grasa, principalmente si se utiliza en un rodamiento. La correlación con una escala numérica estandarizada por la NLGI, que es el Instituto Nacional de Grasas de Lubricante, para clasificar la consistencia de las grasas. Por aquí tenemos una tabla donde que es la clasificación ASTM y la consistencia con lo que ya les había dicho, que es el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. En la primera columna tenemos la penetración trabajada ASTM en la unidad que tenemos aquí, que es milímetros sobre 10 a 25 grados centígrados o 77 grados Fahrenheit. La columna siguiente es el equivalente de esta, pero por el Instituto Nacional de Grasas de Lubricante. Y al lado, en la columna siguiente, tenemos los grados de dureza, que si observamos, entre menor sea el número de la consistencia, menor va a ser la fluidez de la grasa o va a ser más blanda, y entre mayor la grasa va a ser más dura. Y pues sus campos de aplicación, que por lo general son 4, que son engranajes, rodamientos de sistemas centralizados, rodamientos que no están centralizados, y los cojinetes lisos, pero estos cojinetes lisos funcionan con grasa en bloques. Y ahora vamos a hablar sobre la selección de la grasa. La selección adecuada de la grasa del lubricante es crucial para garantizar el rendimiento óptimo de diversas aplicaciones. Y pues ella tiene los siguientes parámetros. Primero, consistencia. La grasa se mide mediante el método ASTM de 217, como ya lo habíamos dicho, que evalúa la penetración trabajada. Esta propiedad determina la capacidad de la grasa para resistir deformaciones bajo carga. Siguiente tenemos el tipo de espesante. La selección del espesante afecta la estabilidad de la grasa y su resistencia a la oxidación y su rendimiento a diferentes temperaturas. La viscosidad dinámica. La viscosidad del aceite base es un factor crítico que se especifica
de acuerdo con la velocidad y la temperatura de operación de un rodamiento. Ahora, la temperatura de trabajo. Este parámetro indica la temperatura máxima a la que las grasas pueden ser utilizadas sin perder su consistencia. Es fundamental seleccionar una grasa que mantenga su integridad a temperaturas de operaciones esperadas. El siguiente es el factor de velocidad. Es característico de cada grasa. Esto asegura de que la grasa pueda soportar las condiciones de operación sin degradarse. Los aditivos. La inclusión de aditivos puede mejorar las propiedades específicas de la grasa, como la resistencia a la oxidación, la protección contra el desgaste, la estabilidad de las temperaturas. Y la selección de la grasa lubricante debe basarse en la evaluación cuidadosa de las consistencias, tipo de espesante, viscosidad, temperatura de goteo, factores de velocidad, compatibilidad y aditivos. Estos parámetros son esenciales para asegurar el rendimiento y eficiencia duradera de las aplicaciones industriales y automotrices. El sistema de aplicación. Los sistemas de aplicación. Esto influye en la consecuencia de la grasa, en la consistencia de la grasa requerida. Podemos nombrar que están en el sistema de lubricación centralizado y reengrase manual y grasas empacadas. Es importante evitar la mezcla de las grasas de diferentes marcas o especificaciones, ya que esto puede resultar en reacciones desfavorables que descompongan la grasa resultante. Bueno, eso es todo. Mi nombre es Adrián Acevedo y voy a hablarles acerca de la clasificación de los lubricantes. Los aceites y grasas se clasifican según el tipo de función que vayan a desempeñar. Existen los lubricantes industriales y los lubricantes automotores. En primer lugar, tenemos los sistemas de clasificación para los lubricantes industriales. El sistema ISO clasifica los aceites a través de la viscosidad en una unidad de medida que se llama centistock a una determinada temperatura, en este caso 40 grados Celsius. Este sistema se caracteriza por ofrecer al usuario la posibilidad de escoger entre una marca y otra con las mismas propiedades físicas, en este caso en función de la viscosidad. Por eso este sistema ofrece también a sus fabricantes la oportunidad de estandarizar sus productos a través de la viscosidad. Cabe destacar que este sistema no ofrece información sobre las características del aceite o sobre su calidad, ni tampoco sobre sus propiedades. Es por ello que no bastará solamente fijarse en la norma ISO para seleccionar un aceite. A continuación, la tabla donde aparecen los valores o el grado ISO, y a su derecha aparecen los valores mínimos y máximos de viscosidad permisibles o nominales para determinado aceite según el grado. Esto se mide en centistock o también se puede medir en segundos Seibel universal. En segundo lugar tenemos el sistema ACMA, que es la Asociación de Ingenieros Fabricantes de Engranajes. Estos clasifican sus aceites a través de una escala del 1 al 8 y normalmente se utilizan para engranes que tengan fuerzas deslizantes o de impacto, por ejemplo una caja reductora de tornillos sin fin, bien sea helicoidal o rectos o cónicos, por supuesto. En la tabla de clasificación para la ACMA podemos observar que luego de la designación numérica está acompañado en algunas ocasiones de letras EP, que significan excesiva presión. Son aceites diseñados para excesiva presión y trabajar bajo esas condiciones. Y otra composición que es compound, que por supuesto se refiere a compuestos, son aceites compuestos para tareas específicas. Por el lado de los aceites automotores tenemos la norma SAE y la norma o el sistema API. La norma SAE es una medida de la fluidez del aceite. A diferencia del sistema ISO, este también mide la viscosidad, pero este valor más bien refleja si el aceite es fino o grueso dependiendo de la cantidad numérica que representa.
Podemos observar en la tabla para la clasificación SAE los distintos tipos de designación para estos aceites y según su grado o según su numeración, si es más fino o grueso. El sistema API se encarga de clasificar la calidad del aceite. Es por ello que siempre que se va a seleccionar un aceite, no es suficiente solamente con revisar la normativa SAE, sino también es necesario ver la calidad de este aceite reflejado a través de la clasificación API. Respecto a su almacenamiento, se aconseja almacenar en bidones bajo techo, en almacenamiento si es necesario, y transportar hacia áreas de trabajo y no mantenerlos cerca de las áreas de trabajo necesariamente. Es recomendable mantenerlos bajo techo debido a que quizás los cambios de temperatura que reciba a la intemperie puedan alterar sus propiedades. Con respecto a su uso, es recomendable mantenerlo también en bidones para poder transportarlo con mayor facilidad, esto teniendo en cuenta que si se necesita quizás verter sobre otro recipiente o verter sobre un canal o verter sobre algún tipo de maquinaria directamente a través de los bidones. Si hablamos de la contaminación, se involucran muchos factores, entre ellos una mala práctica de parte de los usuarios, lo cual puede conllevar a que el aceite se deteriore prematuramente. Por ello, no es recomendable tampoco que el aceite esté expuesto a lugares demasiado húmedos donde pueda absorber parte de esa humedad y su vida útil se vea comprometida. También es importante evitar en lo posible que se mezcle con otros tipos de lubricantes, puesto que cada lubricante tiene su composición característica para la cual fue diseñado. Si sometemos los aceites a extremas temperaturas, también se verán afectadas estas propiedades. Es por ello que, como mencioné anteriormente, es recomendable que se mantenga en una zona donde no esté directamente afectado por el cambio de temperatura y tampoco esté afectado directamente por humedad. En conclusión, en base a los tópicos ya mencionados, podemos observar lo fundamental que son los aceites para preservar los activos de una compañía o empresa, permitiendo que los equipos funcionen eficientemente. Es por ello que al tratar de seleccionar un aceite para una tarea o un equipo en concreto, debemos considerar todo lo mencionado, desde propiedades como capacidad térmica, capacidad anticorrosiva, que tenga buenas propiedades según lo requerido para nuestro equipo, teniendo en cuenta también los sistemas internacionales que se encargan de clasificar estos aceites para tener una buena selección y tener, por supuesto, un buen uso para cada aceite. Muchísimas gracias.